darme esta charla, pero quiero ir a... Hola. Bueno, vamos a hacer una charla sobre derecho de autor junto a Matías Germán Rodríguez y la periodista Anita Pereira. En este caso, la charla está orientada a jóvenes y no vamos a hacer un desarrollo técnico del derecho de autor, pero sí vamos a brindar algunos casos puntuales que han sido llamativos a lo largo de la historia. Vamos a ver el caso de Jane Austen, de Tolkien, de Disney y de Taylor Swift. Así que creo que es una actividad que es muy interesante y vamos a conocer sobre el derecho de autor a partir de estas experiencias. Los dejo con Matías Germán Rodríguez y Anita Pereira. Hola. Hola, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por quedarse lo que se quedaron. Bueno, esto es una parte de una charla que venimos realizando hace tiempo, que se llama Derecho Autor por Autores. Lo hemos estado llevando a los distintos departamentos de la provincia de San Juan, hemos estado la semana pasada en Ecuador, hemos estado en Rawson hace unos meses, en Uyú, vamos a estar en Caucete, pero acá pedimos venir con una propuesta distinta y es por eso que invité a mi amiga y compañera escritora también, Ana Pereira, para que también presentemos una óptica distinta de todos esos conceptos que decimos cada vez que hablamos del derecho de autor. Así que bueno, mi nombre es Germán Rodríguez, me conozco como abogado del arte, como algunos así me van a conocer, y tengo un espacio de asesoría legal a artistas y o enseñanza de derecho a través del arte. Bueno, yo estoy acá un poco para ayudar a adaptar el contenido. Los Germán somos amigos hace mucho y a mí me ha pasado mucho a raíz de hablar con él, ¿no? Que la abogacía y sobre todo la cuestión de derechos tienen términos que son como muy rígidos, ¿no? Entonces para los que venimos de un área que no es la legal, siempre es muy difícil entender, bueno, qué es lo necesario hacer, qué cosas tener en cuenta y justamente por lo que apostamos y por lo que sobre todo Germán milita tanto tiene que ver con acercar la posibilidad de escritura a cualquier persona, alguien que sabe de derecho o alguien que no. Entonces, por eso un poco vamos a estar viendo algunos casos emblemáticos que nos ayudan a entender cosas que son fundamentales en el derecho de autor, pero de una forma que cueste un poco menos, ¿no?, entenderla y poder ejercerla sobre todo. Así que bueno, vamos a ir largando con los primeros casos que tienen que ver con nada más y nada menos que Jane Austen. Este primer caso lo titulamos como Jane Austen contra el mundo, básicamente. Es un poco el origen de su novela más conocida, que es Orgullo y Prejuicio. Cuando Jane Austen publica Orgullo y Prejuicio, lo publica bajo seudónimo, pero no lo coloca como anónimo al texto, que hubiera sido publicado bajo anonimato, sino lo publica con el siguiente aditamento: por una mujer. El libro se llama Pride and Prejudice by a Woman, ¿no? Orgullo y Prejuicio por una mujer. Esto respondió a una óptica muy interesante respecto a la época victoriana, ¿no? Una época en la cual muchas autores mujeres, Virginia Woolf dice, Anónimo tenía nombre de mujer. Muchas autores mujeres usaban seudónimos masculinos para lograr promover la lectura de sus libros o directamente publicaban desde el anonimato. Y Jane Austen en este contexto decide este pequeño acto de rebeldía. Sí, de hecho, bueno, por ahí nos estamos remontando, ¿no?, a la época de Jane Austen, pero a J.K. Rowling le pasó lo mismo. La autora de Harry Potter en algunas entrevistas habló, ¿no?, de que esta decisión de poner sus siglas, las siglas de su nombre, tenía un poco que ver con que la gente no se enfocara tanto en el hecho que era una mujer la que escribía esa obra, y de hecho, bueno, incluso podríamos decir que le salió bastante bien. Con Jane Austen pasó lo mismo y un poco lo que queríamos acercar con esto tiene que ver con esta diferencia, ¿no?, entre escribir bajo seudónimo o bajo la condición de anonimato, que ahora Germán lo va a explicar un poco mejor, pero bueno, imagínense de dónde data el precedente. Bueno, esto sobre todo lo decimos porque hay muchos autores que sabemos que escriben como anónimos, porque escriben en redes sociales, porque escriben en Wattpad o en plataformas, en Booknet, en A03, y utilizan plataformas en las cuales se escriben bajo seudónimo. Lo que queremos que les quede claro a los autores que escriben de esta forma es que sus obras les pertenecen. O sea, las obras publicadas bajo seudónimo son propiedad de aquellos que las escriben. Aún más, los seudónimos son registrables como abogado del arte, que está registrado, por ejemplo. Eso significa de que las obras que ustedes publiquen bajo seudónimo en un futuro, si las reclaman como propias, les son de su autoría. Asimismo, también que sepan que las obras que se publican con criterio anónimo en general, directamente esas pertenecen al dominio público al cabo de 30 años, que significa que una obra publicada de anónima directamente le pertenece al denominador de la gente a los 30 años. Sí, añado a eso que la cuestión de anonimato, quizás en la época de Jane Austen tenía
tenía que ver como con firmar el libro, ¿no? Con anónimo. Hoy por hoy con las plataformas digitales interactuamos con un montón de textos que no tiene el autor o la persona detrás de esa escritura. Y bueno, cuando ni siquiera tenemos un seudónimo para hacer referencia, estamos hablando de un caso de anonimato también, entonces ahí aplicaría esto que explica Germán del dominio público a los 30 años. De todas formas, ya lo vamos a explicar un poco mejor a eso también. Pero hay otro caso importante relacionado con el autor. Exacto, y es el motivo por el cual traje esta versión del libro, ¿no? Que es una versión de la colección de Clarín. Pero más ilustrativa es esta producción, Orgullo, Prejuicio y Zombies. Es una adaptación libre de la novela del mismo nombre de Jane Austen, pero que le agrega zombies. ¿Esto cómo ocurrió? ¿Cómo sucedió esta idea que, debo decir, es buena? Debo recomendarla, tanto como la película como la novela. Son buenas, no tienen derecho a ser tan buenas. Pero lo que sí tienen derecho es a existir. ¿Y por qué? Porque aprovechan una situación que se refiere llamada como obra derivada. Obras derivadas son obras que, utilizando obras anteriores, utilizan la utilización de estos basamentos y que incluso a ustedes les puede servir para escribir novelas el día de mañana. Claro, hay como un componente que la distingue también de la obra original, ¿no? Porque, digamos, no es como esto que se mencionaba en la charla antes de escribir lo mismo y cambiarle los nombres. En realidad, por ejemplo, creo que en el caso de Orgullo, Prejuicio y Zombies está muy claro porque el elemento agregado, que es la cuestión de los zombies, cambia el curso de la historia. Bien, lo que se mantiene quizás en esencia es la trama romántica o demás, pero el mensaje finalmente que da es completamente diferente al de la novela original, entonces es como una cuestión interesante. Pero lo más importante quizás es que, como mencionábamos, requiere autorización, ¿no? Sobre todo cuando el autor está vivo. Cuando el autor está vivo y ustedes quieren hacer una adaptación de una obra existente, o cuando han pasado menos de 70 años de la muerte del autor, que eso ya lo vamos a explicar, necesitan la autorización del que lo organiza. Caso contrario, ustedes pueden utilizarlo. Así que si ustedes están pensando en escribir una novela, utilizar personajes como Drácula, como los obras de Shakespeare, o como Dorian Gray, sepan que lo pueden utilizar. Ojo, dije Dorian, no el otro Gray, porque ese no está todavía en dominio público y deberían pedir autorización. Pero cambiando radicalmente de tema, y literalmente de tema, presentamos el debate que le daba el nombre a la charla, ¿no? La situación de estos discos, que son los Taylor Version, ¿no? Esto es la Taylor Version, la compañía Edition, creo que lo dije bien, esto es mío, básicamente es una situación particular. Si no conocen la historia, se la dejo contar a mi amiga que sabe mucho más del tema. En esta parte porque yo soy fanática de Taylor Swift. Bueno, ella en realidad está protagonizando un caso muy emblemático en lo que es la industria musical, no es el único, de hecho, por cuestión de tiempo no podemos explicar la situación que tuvo con Spotify, pero ella en general diría que su carrera está sentando precedentes en materia de autoría, ¿no? Y los derechos de la autoría de la música en este caso. Lo que le pasó a Taylor Swift es que empezó la carrera muy joven y por supuesto se refugió mucho en la discográfica, ¿no? Entonces, a la hora de sacar a la venta su primer disco, bueno, fue como con una concesión bastante generosa con la discográfica y poco beneficiosa para ella, que como artista en realidad necesitaba más de la discográfica que la discográfica de ella. Lo que pasa es que con esta discográfica trabaja un montón de sus discos, de sus primeros discos, que fueron sumamente exitosos y de hecho los que la convirtieron en Taylor Swift, como la conocemos hoy. Pero cuando ella tuvo la holgadez económica, digamos, para comprar los derechos que había vendido originalmente, bueno, el dueño de la disquera no quiso vendérselos a ella, de hecho se los vendió a otra persona y con esa venta, ¿no? De los derechos y esa intención tan directa de no querer que ella fuera dueña de su propia música, toma una decisión bastante innovadora que tiene que ver con, bueno, usar un pequeño resquicio legal para poder reeditar su música y tener los derechos de las letras que ella misma escribió, compuso. Taylor Swift es una cantautora, es decir, no solamente escribe las letras, sino que la música también la hace ella. Fue como muy importante para ella en términos personales dar esta batalla, pero lo importante es que sentó un precedente y de hecho ya hemos visto en la industria algunas segundas grabaciones, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de los derechos. ¿Por qué ocurre? Bueno, precisamente por eso traje la copia original, porque la copia original del CD tiene las letras a mano de Taylor como un dedo mayor a la disquera, digamos, Scooter, que es el productor que es dueño de las cintas originales, ¿no? La obra tiene dos partes cuando uno hace una
pertenece a el que la graba, ¿no? Al que la escribe, y la letra. Pero al mismo tiempo, la obra tiene dos utilizaciones. La venta de este CD, que yo se lo compré Universal, básicamente, y la obra original. Que esto se llama derecho moral. El derecho moral es el derecho de titularidad de una obra y le pertenece de por vida al autor. No le pertenece ni a una discográfica anterior, ni a la actual, no le pertenece a Universal ni a Big Machine. Le pertenece a la autora y por ende uno puede realizar eso de tomar una letra propia y regrabarla, o puede tomar un texto propio y reescribirlo y republicarlo en otras cuestiones. Mientras no hay un momento contractual, eso que tener cuidado, si tienen dudas, me hablan, pero en líneas generales sepan que sus textos no están clavados ni a una antología ni a una compilación, o sea, todas sus obras musicales, no están trabados en las obras en las cuales salen, sino que les pertenecen a ustedes. Y ustedes, como dueñas, pueden reclamarlos o hacer la publicación de manera independiente en el caso de que consideren de que, por ejemplo, no están haciendo la distribución. Eso, para que lo sepan, que es muy importante que lo conozcan, sobre todo para que las obras no queden huérfanas, como se les llama, que son las obras que no se pueden distribuir. Sí, para llevar un poco el mundo de la editorial, digamos, sería como que J.K. Rowling, después de la saga de Harry Potter, no estuviera muy contenta quizás con el acuerdo al que llegó con la editorial y elige sacar una precuela de Harry Potter, bueno, que de hecho no hemos visto, ¿no? Bueno, esa construcción del universo tiene que ver con este derecho moral que es realmente la participación y el protagonismo que tiene el autor a la hora de generar esa obra, ¿no? Al margen que después venda esa historia a una editorial o que tenga un contrato, además, como esa relación no se puede romper y es lo que permitió, por ejemplo, en este caso, esta regrabación para que Taylor Swift pudiera ser, por ejemplo, titular de los derechos patrimoniales, porque ella con las regrabaciones sí está, digamos, obteniendo esa ganancia con la música. Entonces, bueno, nos pareció interesante traerlo porque también es cierto que cuando pensamos el derecho, siempre lo pensamos como algo muy rígido, ¿no? Como algo muy sólido, y el derecho, como gran parte de las reglas que tenemos a nivel social, ¿no? También las vamos modelando y también se van sucediendo nuevos casos que van un poco cambiando esas reglas de juego, entonces es importante tenerlo en cuenta para, bueno, tampoco sentir que la ley los limita en términos de creatividad y en términos de iniciativa y sobre todo de posesión de las obras. Y el siguiente caso que presentamos va más o menos por el mismo lado, pero lo que no tienen que hacer. Les contamos más o menos el caso. Tolkien es Tolkien. ¿Lo ubican? ¿El Señor de los Anillos? Bien. Y este señor se llama Dimitri Tolkien, no puse una foto, pero puse una foto del libro. Él es un fanfic, básicamente. Él toma los personajes del Señor de los Anillos y escribe la secuela del Señor de los Anillos. Después de que terminaron los libros, sigue contando la historia. ¿Qué sucede? Que posteriormente sale una adaptación de Amazon que, según Demetrius, copiaba sus elementos y su personaje y su desarrollo de la historia. Por ende, demanda a Tolkien Estate, que son los herederos de Tolkien, para decirles que le habían copiado la idea. Y los herederos de Tolkien dicen: ¿cómo que te está haciendo plata vendiendo libros basados en el Señor de los Anillos? Contrademandan, y aún peor, le ganan y le prohíben la publicación de estos libros. Los libros están prohibidos publicarlos, básicamente. ¿Por qué? Porque básicamente establecen una protección del derecho que dura durante el resto de la vida y dicen esto: tomar los personajes del Señor de los Anillos y no hacer ningún tipo de modificación sobre los personajes constituye plagio. Acá precisamente está la serie de Amazon, que es por la que arranca todo el quilombo, diciendo que eso sea plagio. Eso está con autorización. Y una copia de obra de autor distinto, bajo pseudónimo, bajo anónimo, comunicado, como sea, pero que yo tome una obra de otro autor y la publique como propia, constituye plagio. Y cuando constituye plagio es netamente ilegal. Claro, y es como que hay distintas instancias, porque por ejemplo tenemos plataformas hoy por hoy como Wattpad, ¿no? En las que la cuestión del plagio es parte del día a día, digamos, muchas historias copiadas y pegadas. El tema es cuando nos vamos a la publicación, ¿no? Y a la cuestión de obtener ganancias en torno a eso, porque ahí ya se puede convertir en una demanda, en una contrademanda y tener consecuencias a nivel legal, ¿no? Pero en principio, como nos parecía interesante traer la cuestión del plagio, porque es algo como que está muy presente, que no hay que hacerlo, pero también a veces las líneas parecen estar difusas, ¿no? Porque uno dice, bueno, si yo uso, a mí me re gustó el mundo que creó Tolkien, si yo agarro y creo mis propios personajes dentro de ese mundo, no sería copiar El Señor de los Anillos, pero en realidad sí. Entonces, bueno, como tener esos cuidados, sobre todo a la hora de lo que es la escritura de fanfics, que es súper válida, digamos, y está como muy desarrollada también, pero bueno, tener cuidado porque tienen como estas
las precauciones importantes. Sobre todo tengan cuidado si van a hacer plata. Lo dijo Karan, tal vez sus primeras armas las van a hacer con fanfic, con este tipo de producciones, digamos, modificadas, pero que tengan cuidado a la hora de, cuando uno quiere generar un ánimo de lucro, o al menos quiere vender el libro y distribuirlo por fuera de ese formato, de este formato de uso, que entra dentro de otras, cuestiones grises del derecho de autor como el uso justo, promover el uso de otros personajes. ¿Y qué personajes podemos usar sin caer en el plagio? Bueno, ahora hablamos de lo menos justo y de la remera que tengo puesta, que ya la deberían haber visto. Básicamente, Mickey. Todos los presentes, incluso los que no están escuchando la charla, desde comienzos de año que son dueños de Mickey. Felicitaciones. ¿Por qué? Porque ha recaído en el dominio público. Pero eso no significa que el uso de la imagen de Mickey para generar arte, sea arte visual, sea esto, por ejemplo la remera, sea un uso alternativo de lo que estamos realizando, está autorizado. Como dije recién, como pasa con Shakespeare, pasa con los personajes de otras novelas como de Dorian Gray, pasa con Frankenstein, pasa con Drácula y pasa con Disney. Y pasa esto. Bueno, también era un caso emblemático, ¿no? Porque por ahí, yo recuerdo cuando esta cuestión de Mickey, que había muchas notas en los medios de comunicación, ¿no? Hablando como de todas las posibilidades que se abrían, y por ahí uno no es tan consciente de cuáles son las posibilidades que se abren cuando algún personaje, por ejemplo, pasa a ser parte del dominio público, pero con esta imagen les vamos a ir dando una idea, porque es de nada más y nada menos que una película de terror basada en Mickey. ¿Por qué se permite? El año pasado salió una de Winnie the Pooh. Es una película de terror basada en un personaje que tiene el dominio público. Este año sale la de Tigre. La película de Winnie the Pooh, yo personalmente no digo que sea buena, pero digo que es buena a nivel legal. Porque es una locura en los usos. Y hay algunos que usan para evitar cometer delitos. Por ejemplo, Winnie the Pooh no usa remera roja, porque la remera roja es posterior. ¿Qué Mickey nos pertenece? El Mickey, que de hecho la remera que tengo puesta comete una infracción de derecho de autor, pero esa se las dejo para que se den cuenta, porque siempre la digo cuando hablo del derecho de autor. Pero sepan que cuando pasan 70 años desde la muerte de un autor, las obras le pertenecen al común denominador de la gente. De hecho, uno de los mejores referentes de la historia de la provincia de San Juan, el año que viene pasa a dominio público, que es el grandísimo Señor de Jorge o Buenaventura Luna. Murió en el 1955, en el 2025 pasa a dominio público. Entonces, sepan que existen una gran cantidad de personajes, de obras, de cuestiones que uno puede utilizar para adaptaciones, desde lo que hizo Neil Gaiman con Sueño en la noche de verano de Sandman, a obras como esta maravilla que todavía no veo porque sale la semana que viene, literalmente. Prometemos que no nos han pagado nada para promocionar la película, pero simplemente era muy bueno traer el ejemplo, porque bueno, también yo particularmente recuerdo cuando pasó lo de la película de Winnie Pooh, ¿no? Que yo decía, ¿por qué pasó tanto tiempo hasta que viera como una producción así de innovadora? Y bueno, tenía que ver exclusivamente, les diría, con una cuestión de derechos. Entonces, bueno, además por lo que dice Germán, que la vio completa, bueno, un equipo detrás que tenía mucho cuidado con la cuestión legal para intentar meter la pata lo menos posible. Bueno, ahora estamos cerrando, que nos queda el último caso, que este es más conocido. Básicamente, esto salió a comienzos del año. Salió la 10ª novela del grandísimo Gabriel García Márquez, uno de los mejores escritores de Latinoamérica, lo cual es bastante meritorio para Gabriel García Márquez, teniendo en cuenta que se murió hace 10 años y sacó una novela nueva. ¿Cómo pasó esto? Bueno, los herederos de la obra decidieron publicarla, porque los derechos post-mortem, precisamente la contracara del derecho, y acá está la adaptación de 100 años de soledad que se viene, le pertenecen a sus herederos, por los 70 años, ¿no? Que pueden hacer uso del mismo. ¿Qué pasa con las obras cuando morimos? ¿Tiene sentido que nos hagamos esa pregunta? También es una buena pregunta, pero ¿qué pasa con las obras cuando morimos? Eso es lo que sucede. Pasan a los herederos, que son los dueños de por vida. Ahora, de por vida también las obras de Shakespeare son de Shakespeare. Independientemente de que hagamos una adaptación con Lomos de Jardín de Romeo y Julieta, las obras de Shakespeare son de Shakespeare y siguen atribuyéndose a Shakespeare. Sí, creo que al margen de la pregunta abierta, ¿no? De en qué se podría convertir una obra por decisión de los herederos de ese autor o de la persona que como que hereda esa posibilidad o ese derecho, también está a pensar, bueno, hay muchas historias, ¿no? Hay muchos autores incluso que sus obras parten de, por ejemplo, contar las historias a los hijos. Y bueno, como que a mí en lo personal me parece una posibilidad muy bonita que habilita la del derecho, la de que estos herederos como que gestionen la obra después de la muerte del autor, porque es un poco también abrir esa puerta a que la construcción
construcción del mundo o el aporte literario del autor no muera con él, ¿no? Al margen de que pasados los 70 años se convierte en una propiedad de la sociedad y de la humanidad en general, ¿no? Como producto literario, cultural importante. Pero bueno, eran un poco los casos. ¿Conocen otro? ¿Tienen ganas de agregar otro caso? Bueno, los escuchamos. Le damos las gracias. Sepan que nos pueden seguir en Abogado del Arte a través del QR. Si les interesa conocer más sobre lo que conocemos, si les interesa conocer más casos. Y si conocen más casos, en los pocos minutos que tenemos antes de que nos corran, los escuchamos. Muchísimas gracias por ser parte y muchísimas gracias, Maxi, por permitirnos el uso de este espacio. Y a los que quieran saber más sobre el derecho de autor propiamente dicho, los esperamos en Caucete el 15 de noviembre. Después de la charla de online. ¿Hay una pregunta? ¿Preguntas del público? Nada, primero que nada quiero decirles que estuvo buenísima la charla. Hay una pregunta que es, yo puedo utilizar entonces, ahora que el dominio Mickey está en dominio público, yo puedo utilizar los personajes de Mickey para protagonizar una historia y después ¿cómo se llama? Registrar esa historia y ganar plata con esa historia. Sí, los de aparecer en ese corto, que son Mickey, Minnie y Pedro. Lo vayas a poner a Goofy o vayas a poner a Pluto porque son posteriores. Y tenés que poner en la versión que aparece en ese corto. El movimiento que se ve acá es que este Mickey tiene guantes. Claro. El Mickey original no los tiene. Entonces esta remera está cumpliendo el derecho de autor. Eso no queda en el video. O sea que puedo usar Mickey, Minnie Y Pedro. ¿Quién es Pedro? El amigo gordito que es malo. Ah, cierto. Porque en esa época eran re gordofóbicos, entonces Claro. gordito.